Te invitamos a sumergirnos en un viaje de descubrimientos a través del libro de Apocalipsis, explorando sus estructuras proféticas en detalle. En cada video exploraremos el contexto de sus símbolos. Buscaremos ofrecer una comprensión clara y profunda de cada elemento y su relación desde un enfoque personal. Nos gustaría que formes parte de esta exploración y compartes tus perspectivas, preguntas y descubrimientos en tus comentarios. Muy buenas a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros una vez más en este subprograma, las estructuras proféticas. Estamos analizando Apocalipsis, así que en el Apocalipsis estamos analizando ahora las 7 iglesias como esa estructura principal en la cual Dios nos está amonestando, y en esa amonestación nosotros tenemos que aprender en qué consiste, qué se basa, llegar a la raíz de la comprensión de esa amonestación para que el castigo que esa iglesia en ese mensaje se da, pues no caiga sobre nosotros, ¿ok? Vamos a estar analizando cada uno de estos conceptos, pero estamos siguiendo procesos, ¿no? Estamos siguiendo los pasos, estamos en la parte 2 de el tema de las 7 iglesias. Después vamos a ir abarcando una por una, la iglesia de Éfeso, pues la iglesia de Esmirna, y así unas tras otras. Ok, es importante que me acompañen, que sean conmigo en este momento en una oración. Quiero agradecerle a todos aquellos que están en sintonía y sobre todo los que permiten que este programa se pueda dar. Pero como el tema es bien extenso, queremos ser muy puntuales en esto para que el tiempo se nos vaya con rapidez, ¿ok? Así que le agradezco que sean conmigo y que tengamos una oración. Amantísimo Padre, que estás en la altura de los cielos, queremos agradecerle porque nos has permitido el poder seguir avanzando en este programa de las 7 iglesias. Vamos a buscar otro aspecto importante, el tiempo en el que se escribió el mensaje de las 7 iglesias, que fue en el tiempo cuando Juan, el apóstol, estuvo desterrado en la isla de Patmos, y ayúdanos a comprender el tiempo en el que él se encontraba y las dificultades que él tenía que luchar para poder llevar esa amonestación especial que tú le habías dado a través de la revelación del libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, por tu gran amor, y bendice a cada uno que están con nosotros conectados en este momento en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, así es. Vamos entonces a dar inicio. Quiero que busquen en sus Biblias y vamos a leer en el capítulo 2. Aquí en el capítulo 2, en el mensaje de Éfeso, dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice: esto yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ok, voy a detenerme en esa primera parte. Primero porque Cristo está realizando una definición de sí mismo en un contexto especial. Ok, ¿cuál es el contexto especial? Dice el que tiene las 7 estrellas. Se está definiendo a sí mismo en un contexto en el tiempo donde dice: él tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Por qué él siempre se define con un título en cada una de las iglesias? Él siempre se define a sí mismo de una forma particular. Si usted ve, por ejemplo, en el mensaje de Esmirna, dice así, se describe él a sí mismo: el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Así usted lee ahora en el otro, dice así, se describe a sí mismo, dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, y así sucesivamente. Dice también en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Bueno, y así en cada una de ellas, ¿no? En cada una de ellas hay una descripción que se está dando, y pues definitivamente una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender
es porque al inicio del mensaje de cada iglesia, él se describe a sí mismo de una forma especial. En este caso, hoy nosotros vamos a ver que él se describe que él está en medio de los 7 candeleros y está esos candeleros en una parte especial. Una de las cosas que nos enseña el libro de Apocalipsis, y yo quiero que ustedes lo vean, vamos a ir a buscar en nuestro tablero. Vamos a buscar en nuestro tablero, ¿ok? Habíamos en el programa anterior, habíamos quedado aquí sobre la condición de la iglesia en los tiempos de Éfeso. Recuerde que Éfeso, muchos establecen a Éfeso en cuando Juan estuvo en Patmos, ¿ok? Muchos lo establecen en ese periodo. No quiero establecerlo directamente allí, pues hay muchos que consideran que es así. Pues tampoco es que quiero ir contrario a ese concepto generalizado dentro de la iglesia sobre el periodo de tiempo de la iglesia de Éfeso, pero lo que yo quiero que ustedes vean es que hay transiciones que siempre se van a realizar donde hay dos iglesias en el cual una va a ir cayendo en apostasía y otra va saliendo de eso. Así que hay un proceso de transición antes de que se establezca ese periodo. Por ejemplo, aquí podríamos decir que este periodo de tiempo de la iglesia de los judíos, que tenía la condición laodicense en este tiempo, entonces ahora se establece la iglesia de Éfeso, ¿ok? Ahora aquí Éfeso es establecida completamente, ya tuvo ese periodo de transición, es cuando los discípulos de Jesús ya pues recibieron el baño del Espíritu Santo se derramó sobre ellos como lengua de fuego y ellos tuvieron ahora la capacidad de llevar el evangelio. Pero hubo un proceso en la que ahora Éfeso también entra en un estado en el cual va disminuyendo su pureza, ok, va disminuyendo su pureza, va disminuyendo. No digo que pasó la línea de la pureza a la apostasía, no digo eso, sino que iba cayendo en ese proceso y Dios tuvo que realizar algo. Pero lo que quiero definir claramente es que siempre en esos estados o esas iglesias siempre hay periodos de transición, así que no quiero establecerlo en un tiempo exacto. Ok, lo que nosotros vamos a ver es un concepto importante que debemos de entender en la estructura profética. Esto después lo vamos a abarcar con más detención, pero hoy solamente vamos a señalarlo para que usted tenga idea del concepto que el Apocalipsis quiere dar con los candelabros. ¿Ok? Jesús está paseando en medio de los candelabros. ¿Por qué se menciona este aspecto en la Biblia? Porque Jesús quiere que sepas dónde se encuentra Él. Ok, para poder entenderlo, tenemos que comprender el santuario terrenal. Y vamos a ver que en el santuario terrenal habían secciones específicas, como por ejemplo, esta expresión específica, vamos a escribirla aquí. Esta que se encontraba en el atrio, esta era el atrio. Oh, vamos a cambiarle de color. Vamos para que se pueda apreciar de una forma diferente, ¿ok? Que está aquí en el santuario terrenal, y en estas descripciones usted la puede muy bien ver en el Pentateuco, en el libro de Moisés, tanto en Éxodo, Levíticos. Usted podría buscar las descripciones que hay aquí. Como dije, no vamos a hablar detenidamente, solamente a mencionarlas, ¿ok? Pero la sección que había al inicio, que era accesible por todos los judíos, se conocía como el atrio exterior. Okay, vamos a buscar otro color, yo creo que sí va a ser rojo. Ok, atrio. Y en el atrio exterior, aquí nosotros encontramos entonces el altar del holocausto, donde se hacían los sacrificios, ¿ok? Holocausto. Y aquí se hacían los sacrificios y aquí donde se llevaba entonces el cordero, se sacrificaba y el pecador arrepentido confesaba sus pecados mientras que el sacerdote pues llevaba el oficio del sacrificio. De ahí entonces venía el lavacro que se encuentra aquí, que era utilizado por el sacerdote.
para limpiarse antes de entrar a la segunda sección que se llama lugar, vamos a ponerlo así, lugar santo, ¿ok? Ese era el lugar santo. En esa sección estaba el candelabro, y en ese candelabro habían 7 lámparas, candelabro. Ok, habían 7 lámparas con esta descripción como ustedes ven aquí. Y aquí el sumo sacerdote ahora tomaba del altar del incienso. Este es el altar de incienso. Donde, bueno, muchas personas lo conocen como con una simbología donde ese humo del incienso entraba como olor grato a esta otra sección que vamos a hablar en un momentito, que se llama lugar santísimo, ¿ok? Que se encuentra aquí lo tenemos, el lugar santísimo, y representa entonces las oraciones de los santos. Aquí vemos el sacerdote oficiando esto, y aquí tenemos entonces los panes de la preposición en esta mesa. Preposición, ok, así, pero no equivocarme en mi ortografía. El asunto es que Cristo Jesús se encuentra aquí y está administrando en esta sección del santuario, ok, pero tenemos que reconocer ahora que ese santuario en el cual Cristo se encuentra es el santuario celestial. Ok, muy, muy importante, el lugar celestial. En ese santuario celestial tenemos que comprender que el atrio, la sección donde había el holocausto, fue la cruz del Calvario, en la que Cristo dio su vida. Pero luego de su muerte, Él asciende al cielo ahora. Y entra entonces en el santuario celestial. Ok, aquí estaba el santuario terrenal. Aquí estaba el terrenal. El santuario terrenal. Y él entra ahora al santuario celestial. Ok, una vez que usted defina en el libro Apocalipsis toda y cada una de las secciones que habla acerca de que él se encuentra administrando allí, podrá comprender entonces el por qué él se encuentra en este lugar, en el lugar santo, ¿ok? Y una de las cosas que se define ahora claramente es estas lámparas que están aquí. Estas lámparas es las que Juan ve en la administración, y bueno, fácilmente nosotros hemos aprendido que las lámparas representan la luz, la palabra de Dios, ok. Esas lámparas, Dios entonces ahora con el fuego divino que sale de la presencia divina, prende cada una de esas lámparas y estas comienzan a iluminar. Esa llama representa el conocimiento de la Biblia, pero sobre todo el Espíritu Santo, ok, porque recuerden que cada lámpara tenía aceite y el aceite es la que la hace entonces arder con intensidad. Así que lo que nosotros entendemos es que Cristo Jesús está administrando en el santuario celestial, en el lugar santo, específicamente donde está el candelabro, para dar luz, dar conocimiento y también proveer del Espíritu Santo en cada una de las edades o periodos en la que la iglesia se encuentra. Así que cuando hablamos de Éfeso, nosotros podemos reconocer que está hablando acerca de ese ministerio que Cristo está llevando a cabo precisamente en el lugar santo, para que nosotros hoy podamos tener esa luz. Vamos a leer un poquito acerca del libro Hechos de los Apóstoles en el capítulo 57 y se llama el Apocalipsis. Vamos a buscarlo. Ok, ya lo tenemos aquí, Hechos de los Apóstoles, en 467, del párrafo hacia abajo dice: fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que iba a ser revelado. Ok, que iba a ser revelado. Dice: escribe en un libro lo que ves. Le mandó y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna y a Pérgamo y Tiatira a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Y dice: yo soy el que vivo, el que he sido muerto,
y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Así que Cristo tenía entonces en el lugar santo del santuario celestial una representación de las iglesias y 7 en total, 7 candelabros, y también tenía estrellas que significan ángeles, que son mensajes que representan el simbolismo, mensajes para esas iglesias en especial, que teníamos que estar bien atentos, ¿no? Que debemos estar bien atentos. Y mire lo que dice aquí, muy importante, dice: los nombres de estas son un símbolo de la iglesia. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Y el número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de las iglesias en diferentes periodos de historia. Mire qué interesante, porque vamos a tratar de definir esto claramente, ¿ok? Los nombres son un símbolo, o sea, los nombres representan algo muy importante en cada una de las iglesias. Ahora estamos viendo que también la descripción que Cristo Jesús está llevando a sí mismo también representa un mensaje importante que, por ejemplo, en el caso de Éfeso, que le dice que Cristo Jesús está paseándose en medio de los candelabros, tiene un mensaje particular a la iglesia de Éfeso. Ok, importante. Y como dijimos en el video anterior, cada una de los mensajes de cada una de esas iglesias también tiene un significado especial para nosotros, ¿ok? Así que si nosotros reconocemos que en el primer punto de la iglesia de Éfeso Cristo nos está indicando el lugar donde se encuentra, entonces nosotros, la iglesia, por ejemplo, la última iglesia, la laodicense, debe tener el conocimiento de que Cristo está en el lugar santo del santuario celestial. De ahí vamos a ir partiendo, ¿ok? De ahí vamos a ir partiendo. Acuerde que los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Vamos a colocarlo en el tablero para que vayan entendiendo. Ok, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos entonces en un periodo de tiempo, aquí esto es un periodo de tiempo, y en ese periodo de tiempo nosotros vamos a tener diferentes épocas. Este es un periodo de tiempo. Ok, vamos a escribirlo aquí. Este es un periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo, entonces nosotros vamos a tener ahora diferentes iglesias que van a ir desarrollándose. Tenemos en este primer caso, entonces tenemos nosotros la iglesia de Éfeso. Y en el último, entonces nosotros tendríamos la iglesia de Laodicea. Ok. Así que en qué otros periodos de tiempo nosotros vamos a tener, por ejemplo, nosotros vamos a tener ahora el de Esmirna, ¿verdad? La que sigue tenemos entonces, vamos a escribirla aquí. Tenemos la de Pérgamo. Ok, entonces escribimos Pérgamo. Después entonces sigue ahora la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira. En el tiempo, recuerde, Tiatira. Y también tenemos ahora la iglesia de Sardis. Ok. Tenemos la iglesia de Sardis en el tiempo. Y tenemos la iglesia de Filadelfia. Muchos han establecido este tiempo. ¿Okay? Muchos han establecido este tiempo, como yo les dije. Muchos han establecido, por ejemplo, la iglesia de Éfeso. La han establecido, por ejemplo,
en el año 27 de Cristo Jesús, en el año 27, cuando Cristo Jesús dio su ministerio, a el año, por ejemplo, cuando Juan recibió la visión del Apocalipsis. Eso sí, estamos seguros que en ese tiempo, cuando Juan recibe, pues la pluma inspirada nos habla de que él está escribiendo en específico a esta iglesia. Con respecto entonces ahora a la iglesia de Esmirna, nosotros reconocemos entonces que fue en el proceso después de Juan, y se llevó a cabo en el 323, cuando se dio la persecución de Diocleciano. Recuerden que los judíos en el año 70, vamos a poner por aquí, en el año 70, fueron esparcidos a la nación romana. Tito Vespuciano destruyó el templo y todo lo que se contenía, y se llevaron de esclavos a los judíos. Entonces muchos de estos judíos comenzaron a crear discrepancias, sobre todo los cristianos, comenzaron a vérseles mal dentro de Roma, porque ellos mantenían una religión completamente diferente a las religiones existentes paganas en aquel entonces. Así que una lucha entre la religión pagana y la religión de Cristo Jesús, lo que lo llevó entonces a una lucha terrible, donde hubo estos 10 años en la cual la iglesia de Esmirna sufrió muchísimo la persecución. Pero quiero solamente que tenga un periodo de tiempo. Como les dije, no quiero establecer exacto el periodo de tiempo porque es relativo. Pero sí en ese tiempo podemos ir ubicando los periodos en los cuales las iglesias existieron. Pero hoy vamos a ir viendo, a medida que nosotros vamos desarrollando el tema, vamos a ir viendo que todas estas iglesias convergen en una sola. Sí, todas estas y cada una de estas iglesias tienen un mensaje especial que va hacia la iglesia de Laodicea. Sí, todas y cada una de ellas. Tenemos que comprender entonces el mensaje que cada una de estas tiene para la iglesia de Laodicea, como si estuviéramos en este tiempo. Hay un mensaje para nosotros también. Así que no lo vean que solamente es como algo ajeno a nuestro tiempo y que era para ellos, como vamos a ir viendo a medida que vamos entrando más en este tema. Espero que vayan comprendiendo la lógica que tengo al respecto, y bueno, le pido a Dios también que me dé siempre la habilidad para ir mejorando mi manera de enseñar en este concepto interesante. Bueno, entonces seguimos en la iglesia entonces de Pérgamo. Ya nosotros tenemos que el periodo de 323, pero este va al 538. Del 323 en esa transición al 538. Recuerde que en el 538 es donde ya esa iglesia apostólica tiene una transformación y ya se está estableciendo entonces, como lo que dijo Pablo, que el inicuo iba a ir subiendo, ¿no? Acuérdense que vamos a buscarlo rápidamente en la Biblia para que usted tenga una comprensión de lo que quiero ir diciendo. Aquí ya lo tengo. En el capítulo de Segunda de Tesalonicenses dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué estaba pasando? Los tesalonicenses estaban pensando en la primera carta que había enviado Pablo, de que Cristo Jesús ya estaba por venir, porque él dijo que lo iba a ver él, como si él estuviera vivo, iba a ver a Cristo Jesús. Entonces esto es ahorita, en este momento. Le dice, no, todavía no va a venir, no pienses que va a ser así, y que nadie los engañe en ninguna manera. Dice, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice, bueno, ahora sabéis que lo que lo detiene
a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea que iba a haber una manifestación, se iba a dar, iba algo que lo estaba deteniendo y se iba a manifestar. Yo creo que espero que me estén entendiendo lo que quiero decirles con esto, pero sí, en Pérgamos, ahora nosotros entendemos que se dio la manifestación de ese inicuo, ¿no? De ese poder engañoso. Ok, pero no me estoy deteniendo en esto todavía, esto lo vamos a analizar cuando entremos en el video que hable acerca de Pérgamo. Ok, entonces en el 538 establecemos que se dio el inicio. Claro, es un periodo de 530-538 que sucedió esto cuando el rey de Francia le dio los poderes a la Iglesia Católica para perseguir a los herejes y le dio su ejército. Sí, el rey de Francia lo hizo y lo estableció en el 538 y este derribó tres reinos. Ok, entonces se establece ese inicuo en el periodo de la iglesia de Pérgamo y en Tiatira. Entonces podemos ir definiendo que se dio desde 538 a 1519-17, del 538 a... ¿Y por qué establecemos en el 1519? ¿Por qué establecemos 1519? Bueno, porque una vez establecido el papado, también hubo el protestantismo que se levanta en contra de esto, y en este tiempo se dio por parte de Lutero la colocación de las 95 tesis sobre la justificación por la fe, en la cual pues creaba entonces un sismo muy grande a la definición de salvación que la Iglesia Católica estaba dando en aquel entonces, donde las reliquias, las caminatas, las ofrendas, donde la flagelación del cuerpo y otras cosas más como rituales y mandas que se realizaban, era la forma como el cristiano alcanzaba la salvación, donde también se podría sacar del purgatorio. Había grandes sumas depositadas para la compra de un salvoconducto especial que solamente la iglesia podía dar. Entonces en 1517, 1519 se dio entonces las tablas de la justificación por la fe expuesta a través del martillo y la mano de Lutero en la iglesia de Wittenberg, si no me equivoco, en Alemania. Entonces ahí tenemos ese periodo muy interesante, el 1519, creo que fue en 1517, voy a rectificar, si no me equivoco, después esto lo vamos a ver con más detalle, ¿ok? 1517, y entonces de 1517, desde ese periodo en adelante hacia 1798, un periodo especial donde esta iglesia, ahora la iglesia de Sardis, o sea, la iglesia protestante, entonces es llamada ahora en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando las profecías fueron abiertas y fueron entonces transmitidas o predicadas por los mileritas. 1798 en adelante comienza el mensaje del primer ángel y el segundo ángel, en adelante 1844. Bueno, esta es la iglesia de Filadelfia, y podemos decir que fue de 1844. Y de 1844 entonces al presente, ahora es que se encuentra entonces la iglesia de Laodicense. Bueno, estamos estableciendo, como les dije, estamos estableciendo un periodo, pero recuerden que hay un periodo de transición dentro de ella, que coexistía una mientras que la otra se iba desarrollando. Así que no podemos decir que terminó exactamente en ese periodo, sino que sigue en ese periodo, pero Dios estaba ya levantando otra iglesia y la estaba fundamentando en conceptos que se conoce como verdad presente para su tiempo. Por ejemplo, como le dije, lo de Lutero estableció entonces bueno, no lo estableció, es un concepto viejo que él aprendió, que era la justificación por la fe. Y era una verdad que era tan importante para ellos comprender en su tiempo. Ok, así que vemos nosotros esos periodos que se realizaron
a través de las edades y cómo las iglesias se fueron desarrollando. Okay, y eso es lo que nos está entonces enseñando el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a seguir entonces leyéndolo. Dice, estábamos leyendo, los nombres de estas son un símbolo de la iglesia. Claro, Éfeso tiene su descripción como tal, así Esmirna, Pérgamo, todo y cada una de ellas tienen un nombre para que describe la época en la que él se encontraba. Después los vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces también dice que aquí que era un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana, y el número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo. Así que cada uno de los mensajes se va a extender hasta el fin del tiempo. Por eso es importante que nosotros estudiemos estas iglesias y la estudiemos como dirigida especialmente para nosotros, ¿ok? Ok, dice así, se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro, así se simboliza su relación con las iglesias, está en constante comunicación con su pueblo y conoce su real condición. Por eso nosotros tenemos que ver que él está en el santuario, en este momento cuando se da este mensaje, él está en el lugar santo, ¿ok? Después nosotros vamos a ver que él entra al lugar santísimo. Dice así, observa su orden, su piedad, su devoción, aunque el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial se representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra, con incansable desvelo y constante vigilancia. Observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y de la luz. Así que, como les dije, entonces este lugar en el cual se encuentra Cristo Jesús en el santuario celestial representa ese cuidado especial para que la luz del evangelio no se apague a pesar de la dificultad en la que el pueblo de Dios está viviendo y confrontándose con esos poderes que asumen entonces un rol protagónico y de fuerza y de poder sobre los verdaderos cristianos. Eso es lo que nosotros vamos entendiendo entonces en las 7 iglesias, que representa la lucha. Esto representa la lucha, y vamos a colocarlo aquí. Las iglesias, no sé si me están mirando, déjenme ver. No, vamos a pasar al tablero. Dice que las iglesias representan ¿qué cosa? Representan la lucha del cristiano, la lucha cristiana contra la apostasía, ¿ok? O contra esos poderes que quieren llevar al exterminio de la iglesia, ¿ok? O esos poderes que... Sí. Exactamente. Bueno, esos poderes que quieren dominar a la iglesia. Vamos entonces a la Biblia nuevamente, al espíritu de profecía. Así que dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra dice estas cosas. Estas palabras son dirigidas a los maestros de la iglesia, aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades. La dulce influencia que han de abundar en la iglesia está vinculada estrechamente con los ministros de Dios, quienes, dice aquí, deben revelar el amor de Cristo. La estrella del cielo está bajo su dirección, las llena de luz, guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciera, llegarían a ser estrellas caídas. Así es con sus ministros. Son instrumentos en sus manos y todo lo bueno que pueden hacer es realizado por medio del poder divino. Por medio de ellos se difunde la luz del Salvador, quien ha de ser su eficiencia. Si tan solo miraran a Él como Él miraba al Padre, serían capacitados para hacer su obra. Cuando dependan de Dios, Él les dará su esplendor para reflejarlo en el mundo. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que cada una de las mensajes que se están dando, pues a quién se está dando es a sus dirigentes, a sus ministros. ¿Y qué están haciendo estos ministros?
qué bueno están realizando o qué malo están llevando a cabo, lo cual se amerita entonces una amonestación. Así que ahí vemos la preocupación de Cristo Jesús de querer salvar a su iglesia de esos poderes que riñen dentro de ella y lo que los ministros están llevando a cabo o están permitiendo o son negligentes en cierto aspecto o que otras cosas ellos son buenos para que puedan recalcarse y puedan mantener esa buena actitud dentro del pueblo de Dios para que la llama de la verdad no desaparezca. Eso es lo que nos está enseñando el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a seguir leyendo. Sigue, dice, en el comienzo de la historia de la iglesia, el misterio de iniquidad predicho por el apóstol Pablo comenzó a hacer su obra impía, y al insistir en sus herejías los falsos maestros, acerca de los cuales Pablo amonestó a los creyentes, muchos fueron engañados por las falsas doctrinas. Algunos vacilaron bajo las pruebas y fueron tentados a abandonar la fe en el tiempo cuando Juan recibía esta revelación, y muchos habían perdido su primer amor a la verdad del evangelio, pero en su misericordia Dios no dejó que su iglesia permaneciese en apostasía. En un mensaje de infinita ternura reveló su amor hacia ella y su deseo de que hicieran una obra segura para la eternidad. Ok, importante. Si ustedes ven que en los tiempos de Pablo, dice aquí, vamos a ir al tablero, ya en los tiempos de Pablo, recuérdese que ya Pablo existía, ya para este tiempo, ya vamos a colocarlo aquí, ya Pablo existía en los tiempos de Éfeso. Entonces, le hicimos mal, vamos a hacer una línea. Ok. Ajá. Bueno, recordemos que es así porque todavía se mantiene, pero vamos a colocarla hasta aquí, porque ahorita ustedes van a ver por qué. Ok, entonces, en los tiempos de Pablo, y vamos a ver esto importante, ya Pablo estaba hablando acerca de la apostasía que iba a surgir, el inicuo, el hijo de perdición, inicuo o hijo de perdición, ¿no? Y este ya estaba comenzando a operar. Tenemos que entender, que este proceso del hijo de la perdición tiene sus inicios anteriores, de dónde viene, y que se lleva y se establece en este periodo de tiempo de Pérgamo. Aquí, en este periodo de tiempo de Pérgamo, persiste y sigue en el tiempo de Tiatira, y se le da una herida de muerte, en 1798, pero recuerde esto, en esa herida de muerte ahora, en la iglesia Laodicea, que está viviendo los mensajes de los tres ángeles, resucita y toma de nuevo poder. ¿Ok? Aquí es resucitado, aquí se le da la herida de muerte. ¿Ok? Aquí se le da la herida de muerte a ese poder, pero aquí entonces surge de ese estado fatal en el que se encontraba. Aquí se levanta, pero la lucha se da a través de toda la época. Así que este mensaje pues nos está indicando que Cristo Jesús está en el santuario, está en medio de los candelabros de oro, especialmente en los ministros, en la cual su responsabilidad está tal de que si no luchan contra la apostasía, contra el hijo de perdición, ese poder operante que ya estaba en los tiempos de Pablo, o sea, en los tiempos de Éfeso, ellos deberían de mantenerse fieles a Dios si escucha qué es lo que Cristo Jesús le estaba diciendo que estaban haciendo mal. Si no escuchaba la amonestación, entonces pues el inicuo o este poder iba a corromper y iba a crear entonces una apostasía generalizada dentro de la iglesia. ¿Me está entendiendo? La lucha ya estaba. Nada más que iba en proceso e iba en desarrollo a través de las edades. ¿Por qué? Porque Satanás era el que lo llevaba. Él es el maestro
que creado todo y elaborado todo este plan y lo va llevando a medida que va avanzando el tiempo con mucha paciencia, pero con mucha constancia. Él ha estado llevando ese plan en detalle a desarrollarse, y Jesús le está diciendo ahora a sus líderes: oye, mira, ve, está este poder operante, mira, no caigas en este error, porque si caes en este error, entonces la apostasía va a llegar. Y eso es lo que nosotros vemos en la historia de cada una de las iglesias. La apostasía se va dando de tal forma, oye, que si Dios no lleva a una persecución, pues estos caerían. Vamos a ver si podemos analizar esto. Ok, vamos a hacer una página nueva. Quiero que entiendan esto. Vamos a hacerlo así de esta forma. Ok, deme un momentito y ya les explico. Ok, vamos a ir al tablero. ¿Qué quiero decir con esto? Ok, que las iglesias en el transcurso del tiempo, ok, a medida que va avanzando el tiempo, aquí vamos a poner, este es el tiempo. Ajá. El tiempo. Ellas iban a ir cayendo en pureza hacia la apostasía. La iglesia de Éfeso va cayendo porque se va enfriando, va perdiendo su primer amor, aunque tenía características muy nobles que lo llevaban a distinguir a los falsos apóstoles, pues esta iba cayendo. Ok, pero Dios ve lo que está sucediendo, amonesta a la iglesia para que sus ministros se dan cuenta del error que están cayendo, y entonces puedan avanzar. Pero lamentablemente nosotros los seres humanos no nos percatamos de ese mensaje que Dios nos está dando, así igual como en nuestro tiempo, y la decadencia entonces iba a tal forma que prácticamente la iglesia de Éfeso iba en picada libre, en caída libre a la apostasía. Pero ¿qué trae Dios? Dios trae entonces ahora para la iglesia de Esmirna, que trae ahora trae la persecución. Y cuando trae la persecución, entonces la iglesia de Esmirna, recuerden, ellas entran en un periodo de 10 días, según lo dice la Biblia. Si usted entra en la iglesia de Esmirna, Jesús le dice claramente que va a tener una tribulación tremenda. Okay, y en esa tribulación tremenda iba a estar 10 días en ella, pero le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces nosotros vemos que hay una pureza que se da dentro de la iglesia, porque hay una purificación. Los hipócritas iban a ser removidos porque claro, no querían perder sus hogares, sus tierras o su vida. Entonces solamente aquellos que iban a permanecer puros se iban a establecer en fidelidad a Cristo Jesús. Y esto nosotros lo vemos en el Coliseo romano, las grandes masacres que los romanos hicieron a los cristianos, donde las mujeres con sus niños le echaban perros salvajes, leones, o los crucificaban y los quemaban vivos. Era terrible. Ustedes conocen esto bastante bien. Pero eso en la iglesia entonces de Esmirna, nosotros vemos que no hay una amonestación dentro de ella, no hay amonestación. Si usted busca en su Biblia, simplemente Jesús le dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, ¿ok? Y no tengas ningún temor. No le da una amonestación porque está en pureza. Pero después la iglesia de Esmirna va cayendo, entonces en ese periodo de tiempo ya deja de persistir la persecución. Ok, vamos a hacer mejor una línea. La persecución, ¿y qué pasa? Ahora la iglesia en el tiempo se va después corrompiendo cuando deja la persecución, y que surge, entonces surge la iglesia ahora de Pérgamo. En este periodo de tiempo surge Pérgamo. Pero ¿qué pasa en Pérgamo? Dice que Pérgamo se encuentra en un lugar donde es bien difícil, porque se encuentra en la silla de Satanás. Y aunque se encuentra allí, permanece fiel, ¿verdad?
Pero dice, pero tengo contra ti unas pocas cosas. Si se van al versículo 14 de ese capítulo 2, dice, pero tengo unas pocas cosas. Mira, unas pocas cosas. Es más que Éfeso. Porque en Éfeso solamente tenía una sola cosa. Tengo contra ti una cosa. Dice, vamos a ver. Por lo tanto, recuerda de dónde has caído. Vamos a ver, yo creo que está el versículo 2. Conozco tus obras, versículo 2, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo hallaste mentiroso. Versículo 3 dice, has perseverado y soportado pruebas por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Era solamente esa cosa. Pero en Pérgamo, ahora le dice, pero tengo unas pocas cosas. Todavía era poquito, pero eran varias ya. Y entre esas cosas dice que sostienes a la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a incitar a los israelitas y comer cosas sacrificadas, y a los ídolos y a comer fornicación. Oye, no era nada. La apostasía en Pérgamo ya se estaba acentuando. Y otra cosa que había, estaban los nicolaitas también dentro de ellos. Y le dice, por lo tanto, arrepiéntete de esto. Así que la apostasía de Pérgamo era bastante grande. Ahora, si nos vamos a la apostasía, ahora vamos a hacer la línea nuevamente para que se vea mejor. En el tiempo, ahora nosotros vemos que la apostasía se va acentuando más. ¿En quién? Ahora se va acentuando ya no en Pérgamo. Pérgamo fue tremendo, y lo que no hicieron ellos, estos líderes espirituales, entonces se iba a ver reflejado en la iglesia de Tiatira. Ok, aquí ahora en Tiatira, ok, vamos a escribir aquí. En Tiatira la apostasía fue mayor. Espero que me vayan comprendiendo, hermano, lo que estamos hablando aquí. Ok, todavía era fiel, era buena, tenía paciencia, las obras también eran muchísimas a las primeras. Dice, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Oye, recuérdeme que estaba operando el poder, como habíamos visto en el otro cuadro. Estaba operando la iniquidad. Desde Éfeso en adelante, la iniquidad estaba prosperando. Aquí el hijo inicuo, el hijo de perdición, el inicuo, estaba luchando contra esas iglesias, llevando de la pureza a la apostasía. ¿Ok? Y Tiatira, ¿qué pasa con Tiatira? Que Tiatira entonces comienza a tolerar esa incursión del inicuo en ella. ¿Ok? ¿Y qué sale? Entonces dice aquí que sale entonces Jezabel. Dice, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, y seduce a mis siervos y les enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Mira qué terrible la condición en la que se encontraba entonces la iglesia de Tiatira. Su apostasía iba siendo mayor. Pero ahí no queda, ¿no? Ahí sigue Sardis ahora. Aquí se establece el inicuo. Recuerde que Tiatira estaba en una situación terrible, permitiendo a Jezabel, y entonces esta se establece. ¿Qué dijimos que en Tiatira? Acuérdense que Tiatira estaba desde el 538, de 538, cuando se establece ese poder terrible, a 1517, cuando Lutero pone las tablas. Ok, recuérdense en eso. Y que cuando termina la persecución en el 323 al 538, cuando se establece el inicuo, el hijo de perdición, pues la apostasía fue boom, en caída libre. Ok, pero ahora ¿quién sigue? Ahora tenemos Tiatira, tenemos a Sardis, que está hablando en la iglesia que, bueno, se habla del desierto, se le conoce así, a Sardis. ¿Y qué había en Sardis? Pues en Sardis habían unos pocos, ¿verdad? Dice así: conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero que estás muerto. Mire la condición en la que se encontraba ahora Sardis. Estaba muerta prácticamente. Y recuerden que desde 1517 Lutero murió, Wycliffe, Hus comenzaron a morir. Esos grandes reformistas de aquel entonces, pues al ir descendiendo, la iglesia fue perdiendo
esa constancia que tenían a pesar de la apostasía en la que ya se encontraban. Entonces Dios les ayuda a través de los mensajes que le está dando. Y bueno, yo lo veo así, ellos tuvieron que haber reconocido este punto del Apocalipsis del capítulo 3, donde se estaba hablando sobre ellos, ¿ok? Porque Jesús le dice, veo que estás muerto, o sea, aunque tenía cosas buenas todavía, conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, dice, pero estás muerto. Y lo interesante de esto es que ellos podían ver su condición, ¿ok? Aquí ellos podían ver, voy a colocarlo así, ellos podían ver su condición. Cuando lleguemos a la última, ustedes van a ver que es todo lo contrario, no pueden ver nada. Bueno, entonces, de ahí la caída iba a ser bastante grande, pero Dios ahora, en la iglesia de Sardis, la levanta a un grado de pureza, a un grado de pureza, levanta la iglesia de Sardis a través ahora de Filadelfia. Si ustedes leen el mensaje de Filadelfia, el mensaje de Filadelfia no tiene amonestación alguna. No tiene amonestación alguna. Y le dice claramente, dice, he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Y que dice aquí que ninguno cierra y ninguno abre. Se conozco tus obras, he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, y no tiene ninguna amonestación. Es más, le dice, miren la esperanza que le da, dice, yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. ¿Qué pasó en Filadelfia? Acuérdense que fue en 1798. En 1798, ¿qué pasó en 1798? Pues se abrió el libro de Daniel, comenzaron a entenderse las profecías, sabían que Jesús iba a venir, y ellos querían estar completamente preparados para su retorno. Así que fueron personas fieles de corazón, íntegro, pureza de corazón, pero sobre todo tuvieron un avance grande en la verdad. Si Cristo Jesús en el santuario celestial no hubiera hecho esta parte, bueno, imagínense hacia dónde hubiera caído la iglesia de Filadelfia. Pero lamentablemente ahora lo que nosotros vemos es que la iglesia que le sigue a Filadelfia ahora cae en un estado peor, donde no puede ver su apostasía, y eso es lo que yo quiero que ustedes reconozcan, y que es la iglesia Laodicea, y que se cree que es rica, que todo lo tiene, no tiene nada bueno, no le dan ninguna cosa, que bueno, pero has hecho esto y tienes esto bueno. No le dice absolutamente nada. Yo quiero que ustedes lo lean. Bueno, ya el tiempo se me está acabando, pero la iglesia de Laodicea es una de las peores, pero no quiere decir que Dios no sea misericordioso. Cristo Jesús todavía se encuentra en el santuario. Recuerden, Cristo Jesús se encuentra en el santuario. Y vamos a ver cuando pasamos al libro de la Odisea, cuando entendamos el concepto de la Odisea, nosotros vamos a ver que tenemos que entender que Cristo está allí en una obra especial para salvarnos a nosotros de la condición, porque es la peor en la que nosotros nos encontramos. Recuerde que habíamos leído en el deseo de toda la gente que así era la condición de los fariseos anteriormente. Lo leímos en el video anterior, pueden ir al video anterior y repasarlo, pero es una religión legal. Dice que no puede conducir las almas a Cristo, porque en su religión sin amor y sin Cristo, el ayuno o la oración, o sea, nuestra ida a la iglesia, lo que cantemos, lo que hagamos nosotros en la iglesia, dice, no tiene ese Espíritu Santo justificándolo, sino que manifiesta una justificación propia, que es abominación para Dios. Y dice así, recuerda el deseo de toda la gente, 246, como fue en los días de Cristo, así es hoy. Los fariseos no conocen su indigencia espiritual, y a ellos llega el mensaje, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido. Los fariseos eran igualitos como la iglesia de los últimos días, o sea, la iglesia en la que nosotros nos encontramos. Y si no entendemos la amonestación que Cristo Jesús está teniendo para con nosotros, hermanos, pues lamentablemente
no vamos a poder recibir esa bendición especial en la ministración que Cristo Jesús estuvo realizando en el lugar santo para que la llama nuestra no se apagara. Así mucho menos vamos a recibir la bendición especial que se encuentra ahora en el lugar santísimo, que después vamos a leer. Hay una bendición especial para los que ven la transición de Cristo Jesús del lugar santo al lugar santísimo, y mucho menos vamos entonces a recibir la bendición especial que explicamos en el primer video, cuando Jesús dice al que estudia Apocalipsis, bienaventurado el que lee y oye y guarda las palabras que están escritas en esta profecía. No va a tener esa bendición especial. Así que veamos nuestra condición, entendamos en dónde estamos, para que hagamos entonces aquellos mensajes de todas esas iglesias sea para nosotros una forma de levantarnos de la apostasía en la cual nosotros nos encontramos. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, lastimosamente. Vamos a seguir entonces en la producción de esta serie de videos para que podamos entender lo que concierne a nosotros en esta época con los mensajes de todas las iglesias. Espero que haya sido de gran bendición y que la paz del Señor sea con ustedes. Que la pasen bien, hermanos.